Ya hemos laborado un poco sobre el magisterio de la Iglesia, y dentro del magisterio de la Iglesia, obviamente, se han establecido 7 sacramentos. El Señor Jesús instituyó solamente 2 sacramentos: el sacramento del bautismo y el sacramento de la Santa Cena o la comunión. El catolicismo romano tiene 7 sacramentos y obviamente estos sacramentos no son ordenanzas del Señor Jesucristo. Los sacramentos en el catolicismo romano están indicados en este libro, pero antes deseo decir de los sacramentos bíblicos en las iglesias bíblicas. El sacramento del bautismo es un sacramento dado para las personas que ya son creyentes, adultos que entran en las iglesias presbiterianas, por ejemplo, y que son creyentes, se hacen bautizar porque obviamente el bautizo es una demostración pública de su fe en Cristo. Y para hacerse bautizar debe ser cristiano. Eso quiere decir que ha recibido ya el bautizo del Espíritu Santo. Juan el Bautista dijo bien claro: yo estoy aquí, yo los bautizo con agua, pero aquí hay alguien, que era el Señor Jesucristo, quien los va a bautizar con el Espíritu. Y la persona queda bautizada con el Espíritu cuando llega a la convicción de que es un pecador, de que merece la justicia de Dios en una condenación eterna, y que Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, ha llegado y ha vivido una vida perfecta, ha muerto, ha resucitado, ha ascendido a los cielos, y por la fe que le da Dios con el poder del Espíritu Santo, cree en ese Jesús, y cuando cree en Jesús, la justicia de Cristo, lo justo de Cristo pasa a él, su pecado a Cristo, y la persona queda salva. En el momento en que queda salva, esa persona va a correr a Cristo. Nace de nuevo, como dice el Señor en Juan 3:3 y Juan 3:5. Para entrar al cielo debes nacer de nuevo. Para ver el reino de Dios debe nacer de nuevo. Para entrar al reino de Dios necesita nacer de nuevo. En ese momento es cuando nace de nuevo, cuando pone su confianza en Cristo como único y suficiente medio de salvación. Luego, obviamente, esa persona va a buscar una congregación donde se va a reunir con otros cristianos, y allí va a pedir que lo bauticen. Obviamente, un pastor le va a hacer las preguntas necesarias si en realidad él ha creído en Cristo y confía en Cristo para su salvación, de tal manera que pueda ser bautizado. En
la iglesia presbiteriana bautizan infantes, pero no para salvarlos, como el pacto, y luego esperan para que ese niño, cuando llegue al uso de razón, si llega a fe en Cristo, va a pertenecer a la iglesia. Si no llega a fe en Cristo, no puede pertenecer a la iglesia, porque los únicos que pertenecen a la iglesia son aquellos que son creyentes, que son cristianos. Los demás no. Luego, el bautizo de agua en las iglesias bíblicas no son para salvar a nadie. El bautizo de agua en las iglesias bíblicas es como una demostración pública de que la persona ha creído en Cristo y confía en Cristo como su único y suficiente medio de salvación. En el catolicismo romano no es así. En el catolicismo romano los niños lo bautizan para infundirle la fe, pero el niño no comprende. El niño no puede creer en Cristo. Hay que esperar hasta que este niño llegue al conocimiento de Cristo y llegue al uso de razón para poder hacer su profesión de fe y luego hacerse bautizar. El bautizo de agua, como dije antes, no salva a nadie, solamente la fe en Cristo es la que salva. Por eso, cuando hablábamos de sola fe, eso indica sola fe. Sola fe más cero, más nada más. Es no sola fe más el bautizo. Sí, es sola fe. El bautizo en el catolicismo romano lo indica en el libro que han publicado en el numeral 1257. Y es obviamente la tradición de la Iglesia, de la Iglesia Católica, de que ese es el medio de obtener la salvación. Como les dije antes, en otras conferencias, cuando la Iglesia bautiza a un niño, 1257, cuando la Iglesia bautiza a un niño, lo bautiza para darle la salvación, pero es una salvación temporal, porque ese niño pierde la salvación cuando peca y tiene que recuperarla a través de otros sacramentos. La salvación en la Biblia se obtiene por fe solamente, y esa salvación no se pierde porque esa salvación se la ha dado Dios, y Dios es inmutable. En el numeral 1257 dice la necesidad del bautizo. El Señor mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Sí, el bautismo es necesario para la salvación, pero el bautismo del Espíritu Santo, no el bautismo de agua. Por ello mandó a sus discípulos a anunciar el Evangelio y bautizar a todas las naciones. El bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. En otras palabras, los que no se bautizan
entonces el catolicismo romano tiene otros medios de salvación. La Iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada a la bienaventuranza eterna. ¿Pueden subrayar eso? La Iglesia no conoce otro medio que el bautizo. Es una drástica diferencia entre catolicismo romano y la Biblia. ¿Por qué la Biblia no conoce otro medio para salvación que solo la fe? ¿Sí? Hay que creer, el que cree y se bautiza. O sea que la fe. Y luego en el Evangelio dice claramente, pero el que no cree será condenado. No dice el que no cree y se bautice. O sea que, y eso no lo sacamos fuera de contexto, porque ese concepto de creer está en toda la Biblia, donde hacemos relación Biblia con Biblia. Por eso no se saca doctrina de un solo versículo. Este versículo dice, el que cree y se bautiza en Mateo 28, está salvo. Pero luego en los otros evangelios y en el Hecho de los Apóstoles dice, pero el que no cree está condenado. O sea que la énfasis está ¿en qué? En la fe, en creer. Pero es curioso que la Iglesia Católica, dice, no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada a la bienaventuranza eterna. ¿No conoce otro medio? En otras palabras, la fe se le pone a esa agua y a ese ministro que ejerce el bautizo. Estamos salvos por hombres, pero en Juan, capítulo 1, versículo 13, dice, no, la salvación no es ni de la carne, ni de la sangre, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Cuando Dios le da la fe para creer en Cristo, está salvo. Y la salvación es por fe, no por bautizo. Por eso está obligada a no descuidar la misión que ha recibido del Señor de hacer renacer del agua y del Espíritu a todos los que puedan ser bautizados. Hacer renacer del agua y del Espíritu. Si Dios bautiza con el Espíritu, ¿sí? Cuando la persona conoce y llega al conocimiento de Cristo, ¿cómo puede solamente el agua y meter el Espíritu dentro de esa agua para que la persona por infusión sea salva? Ninguno de nosotros podemos salvar a nadie, no es por voluntad de varón. Juan 1:13. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo, pero su intervención salvífica no queda reducida a los sacramentos. ¿No le parece una contradicción? Si dice que no conoce otro medio que el sacramento del bautismo para salvarse, pero luego dice que no queda reducida al sacramento. Entonces, ¿hay otro medio? Dice, no conoce otro medio, pero si no es el bautizo solamente, entonces debe haber otro medio para ellos. Desde siempre la Iglesia posee la firme convicción de que quienes padecen la muerte por razón de la fe sin haber recibido el bautismo son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo. Obviamente, porque van al cielo porque han sido bautizados por el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo.
con el conocimiento de Cristo. Este bautismo de sangre, como el deseo del bautismo, produce los frutos del bautismo sin ser sacramento. En otras palabras, si usted llega al conocimiento, llega al deseo de hacerse bautizar y va para el bautizo y de pronto muere, usted sin recibir el sacramento queda santo porque ha recibido la fe. Eso es verdad. Si la persona cree, es suficiente para salvarse. A los catecúmenos que mueren antes de su bautismo, el deseo explícito de recibir el bautismo, unido al arrepentimiento de sus pecados y a la caridad, les asegura la salvación que no han podido recibir por el sacramento. El catolicismo romano sigue insistiendo que la salvación es por el sacramento. Y la Biblia dice no. La salvación es solamente por la fe. Cristo murió por todos y la vocación última del hombre es realmente una sola, es decir, la vocación divina. En consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, de un modo conocido solo por Dios, se asocien a este misterio pascual. Todo hombre que, ignorando el Evangelio de Cristo y su Iglesia, busca la verdad y hace la voluntad de Dios según Él la conoce, puede ser salvo, puede ser salvado. Según Él la conoce. Dios para mí, el Dios para mí no es el tal Dios, es el Dios que yo he figurado. El Dios de la Biblia es el verdadero Dios. Sí, aquí dice que busca la verdad y hace la voluntad de Dios según Él. Puede salvarse. Y la Biblia dice que ¿qué? Que se salva solamente por fe. Se puede suponer que semejantes personas habrían deseado explícitamente el bautismo si hubiesen conocido su necesidad. Es mucha suposición. Podemos suponer que esa persona, sí, por eso en casi todos los funerales la gente se salva por morirse. Se murió y a lo mejor creyó, a lo mejor sí. No, esa no es la... En cuanto a los niños muertos sin bautismo, esto es interesante. La Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, como hace en el rito de las exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, ¿sí? Y la ternura de Jesús con los niños, que le hizo decir: dejad que los niños se acerquen a mí, nos permiten confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Entonces, ¿para qué correr a bautizarlos? ¿Cuál es el objetivo de bautizarlos lo antes posible, así no sepan lo que están diciendo, si de todas maneras se iban a salvar sin el bautizo de acuerdo con ellos? Y la verdad es que esa es una pregunta sumamente difícil de responder acerca de los niños, porque ahí sí tenemos que confiar en la misericordia de Dios. Por esto es más apremiante aún la llamada de Iglesia a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo por el don del santo bautismo. O sea que hay que correr a bautizarlos porque a lo mejor sin el bautizo se condenan. Pero luego dice que no se condenan. Entonces, ¿ven la ambigüedad, las contradicciones? La gracia del bautismo.
Los distintos efectos del bautismo son significados por los elementos sensibles del rito sacramental. La inmersión en el agua evoca los simbolismos de la muerte y de la purificación, pero también los de la regeneración y de la renovación. Los dos efectos principales, por tanto, son la purificación de los pecados y el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. La purificación de los pecados no los purifica el bautismo por sí mismo. Y el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo no lo puede tener al menos de que sea creyente, al menos de que tenga sola fe. Número 1263. Por el bautismo, todos los pecados son perdonados. El pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas del pecado. En efecto, en los que han sido regenerados, no permanece nada que les impida entrar al reino de Dios, ni el pecado de Adán, ni el pecado personal, ni las consecuencias del pecado, la más grave de las cuales es la separación de Dios. Bueno, nuevamente, mitad verdad, más de la mitad, o la otra mitad, no es verdad. El bautismo no perdona todos los pecados, solamente el bautismo del Espíritu Santo que es dado por fe. Eso sí, y te perdona no por un tiempo, sino para siempre. Entonces, ¿cuál es el plan de salvación en la Biblia? El plan de salvación, una persona se salva por fe en Cristo y queda salvo para siempre. Punto. En el catolicismo romano, una persona se salva por el bautismo de infusión y todos sus pecados quedan perdonados. O sea que si un adulto, de acuerdo con esto, si un adulto se hace bautizar, pero no tiene fe, solamente dice, voy a hacerme bautizar, pero no conoce quién es Cristo, tiene todo este engrama de confusiones y realmente cree que Cristo no vino realmente a salvarlo, sino a darle a él la posibilidad de salvarse a sí mismo. ¿Notas la diferencia? Cristo no vino a darnos ninguna posibilidad de salvarnos. Cristo vino ¿a qué? A salvar. ¿Sí? Por el poder de la fe en Cristo por el Espíritu Santo. Una persona que cree queda salva. Y luego el bautizo no le agrega nada, solamente le cumple con la obligación de bautizarse una vez que cree. Aquí dice que si un adulto se hace bautizar, todos sus pecados le quedan perdonados. Por el agua, por la infusión del Espíritu Santo. Pero si él iba a hacerse bautizar y creyó en Cristo, ya sus pecados estaban perdonados. En total. No por el agua, sino por el bautizo del Espíritu Santo. Por el bautizo todos los pecados son perdonados, el pecado original y todos los pecados. Eso es el número 1263, indicando que el agua va a perdonarles, obviamente por el poder del Espíritu Santo. Pero ya el que recibe el bautizo, habiendo creído, ya sus pecados han sido perdonados. No obstante, en el bautizado permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado.
como los sufrimientos, las enfermedades, la muerte, etcétera, así como una inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia o fomes peccati. La concupiscencia dejada para el combate no puede dañar a los que no la consienten y la resisten con coraje por la gracia de Jesucristo. Antes bien, el que legítimamente lucha será coronado. Lo que está diciendo es que realmente quedó perdonado, pero sigue siendo pecador, y eso es verdad. Cuando Dios nos salva, quedamos completamente perdonados. El bautizo no solamente purifica de todos los pecados, hace también del neófito, eso quiere decir una nueva creación, un nuevo creyente, un hijo adoptivo de Dios, que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina, miembro de Cristo, coheredero en Él y templo del Espíritu Santo. Y cita 2 Corintios 5, 17. Y si usted lee 2 Corintios 5, 17, veamos a ver qué realmente dice en los 2 Corintios 5, 17. Lo que 2 Corintios 5, 17 dice es que cuando creemos, no cuando somos bautizados, somos una nueva criatura. Comencemos con el versículo 11, 5:11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Perdón, estoy 2 Corintios 5, 17, perdón. Pablo está haciendo la defensa de su ministerio. Y en el de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos, versículo 16, según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo, versículo 17, que si alguno está en Cristo, ¿cómo una persona está en Cristo? Por la fe. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Dios fue el que lo hizo. Por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio paz entre nosotros y el Santo Dios. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores, ¿sí? Una vez que entramos en Cristo por sola fe, somos embajadores en nombre de Cristo. Este es nuestro ministerio. Si alguien le pregunta, ¿qué haces en tu vida? Se dice, soy embajador de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, como si Dios estuviera pidiendo a los demás, a través de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Cómo puede usted gritarle a un niño, reconcíliate con Dios, aquí te estoy echando agua?
El niño no va a responder. Es una persona que comprende lo que está diciendo. Reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 21, dice cómo una persona queda salva. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Estoy leyendo Romanos 3:21. La justicia de Dios por medio de ¿qué? Nos dice del bautizo, ¿no es verdad? Por medio de la fe ¿en qué? Para que todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él. Capítulo 3 de Romanos, versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí era donde estábamos nosotros. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de ¿qué? De la fe. No habla nada de bautismo. En fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Él es el justo y Él es el que justifica. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las obras? ¿O por el bautizo? ¿Ex opera operator? ¿Por las obras del bautismo un niño queda salvo? No. ¿Por las obras? No. Sino por la ley, por la nueva ley, que es la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por el bautizo. No. Por fe sin obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente, también a los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a todos, inclusive a los de la circuncisión, que son los judíos. Y por medio de la fe a los que no son judíos. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? No, en ninguna manera, sino que la confirmamos. O sea que, ¿vamos a invalidar el bautismo? No. Usted tiene fe y luego cumple con el mandamiento de hacerse bautizar. No sé si hay alguna pregunta aquí o no. En el capítulo 5 de Romanos, ¿qué dice? Capítulo 1. Justificados pues, ¿por qué? Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada. ¿Por medio de qué? ¿Cómo es posible que este catolicismo romano diga que no conoce otro medio distinto del bautismo? ¿Se les olvidó leer el libro de los Romanos? ¿Se les olvidó leer los evangelios?
Jesús dice que es por la fe. Nunca dice que es solamente por el bautismo. Esa fe es el bautismo espiritual sin agua. Y luego el bautizo del agua es el que confirma que o demostramos al mundo que hemos creído. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino entonces nos vamos a gloriar también en las tribulaciones, en las dificultades. Porque eso nos da paciencia. Y cómo Dios demostró su amor para con nosotros. Cuando éramos enemigos de Dios. Cuando estábamos en la peor circunstancia espiritual de nuestra vida. Imagínese usted tener un enemigo y luego ir a la cárcel y decir, deje libre a mi enemigo y póngame en la cárcel ahí. Y van a matar a su enemigo, dice, no, máteme a mí. Y ese enemigo, usted hace eso por un hijo, posiblemente, o por alguien que usted quiere, pero por un enemigo. Oiga esto. Romanos 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿En qué tenemos fe? No es una fe vacía, es fe en el Señor Jesucristo y en su vida perfecta. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bueno, no sé si eso queda. Podemos pasar más. Gálatas, el justo por la fe vivirá. Romanos 1, 16 y 17. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Sí? Porque es poder de Dios para salvación. ¿Cómo que no hay otro poder para salvación? Porque el justo por la fe vivirá. Bueno. 1267. El bautismo hace de nosotros miembros del cuerpo de Cristo. No. La fe en Cristo nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Y luego, por el bautismo, o con el bautismo, se incorpora a una congregación local. (1269) Hechos miembros de la iglesia, el bautizado ya no pertenece a sí mismo. Eso tiene razón. Cuando es miembro de la iglesia, usted pertenece a los hijos de Dios, a esa comunidad.
Por lo tanto, es llamado a someterse a los demás, a servirles, a todo esto. Los 1270. Los bautizados por su nuevo nacimiento como hijos de Dios están obligados a confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios por medio de la iglesia. Esa fe no fue recibida por medio de la iglesia, esa fue recibida por medio del Espíritu Santo y Dios quien lo llama. Y de participar en las actividades apostólicas misioneras del pueblo de Dios. Los bautizados por su nuevo nacimiento, sí, y el nuevo nacimiento no es por el bautizo, el nuevo nacimiento es por la fe. Vaya por favor a Juan, capítulo 3. Versículo 3. Respondió Jesús a Nicodemos y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Jesús le respondió: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea que no es por obras materiales, no es por agua, es por Espíritu. Luego le dice: no te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye el sonido, mas ni sabes de dónde va ni dónde viene. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, no del bautismo. El Espíritu lo va a encontrar en el momento menos pensado. Pablo nació de nuevo cuando en el camino a Damasco, el Espíritu entró en su corazón y nació de nuevo. Y luego sí se hizo bautizar ya como nueva criatura, como nuevo creyente. Nicodemos le dice: ¿cómo puede ser esto? Eres tú, maestro de Israel. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis que los celestiales? Y Jesucristo le explica a Nicodemos que el nuevo nacimiento no es por bautismo de agua, sino por fe. ¿Están listos para esto? Nadie subió al cielo, sino el que descendió al cielo, el Hijo del Hombre. Él está mostrándole que Él es el Hijo de Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿se acuerdan lo que hablamos ayer? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Hijo del Hombre va a ser levantado en una cruz, para que todo aquel que en Él cree, fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que el nuevo nacimiento no depende del bautismo de agua. ¿Depende de qué? De que todo aquel que en Él crea. Juan 3:15. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree. Un niño no puede creer, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, porque ya el mundo estaba condenado, ¿no? Sino para salvarlo. Y luego dice el versículo 18: el que en Él cree, ¿cuándo? Hoy.
no es condenado. No está diciendo el que en él se bautiza. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, no porque no se haya bautizado, sino ¿por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que vino al mundo y los hombres amaron más. Porque de todas maneras, está claramente demostrado que es por fe, no por bautismo. Estamos compitiendo las palabras de los hombres con las palabras de Dios y en este momento específicamente las palabras del Señor Jesucristo, que dice que la salvación, el nuevo nacimiento, es por fe y no por bautismo de agua. Ok. Un poco alto para que todos oigamos. Entonces, ¿por qué cree usted que el Señor vio la necesidad de decir agua? Porque si es solo por el Espíritu, ¿por qué le añadió también agua? Agua. Cuando se hace esa relación de que el que nace del espíritu del agua está haciendo una comparación de lo que Él es. Jesús es identificado normalmente con el agua. En Ezequiel, el agua brota del templo. En distintos profetas, y luego cuando él se encuentra con la mujer samaritana, dice: si me hubieras pedido a mí que te diera el agua de vida eterna. Y luego cuando Isaías dice: ven al agua, ven al vino, ven, compra sin que te cueste. Luego cuando en el capítulo 7 de Juan, el Señor está en Jerusalén y dice: yo soy el agua de vida eterna, el que cree en mí, fuentes de agua. O sea que Jesús está identificado con el agua. Es una expresión idiomática, es una, ¿cómo se llama? Una metáfora que él usa. ¿Ok? Bueno, eso realmente no lo refiere al bautismo. Pero, si lo quiere referir al bautismo, quiere decir que si la persona ha creído, la persona se va a hacer bautizar. Si la persona ha creído y no se hace bautizar, posiblemente no ha creído. Hay muchas personas en las iglesias que les da vergüenza hacerse bautizar. Ustedes lo saben, ¿no? Y están en la congregación, pero no se hacen bautizar. Si están en la congregación y no se hacen bautizar, tienen vergüenza de declarar públicamente que han creído en Cristo, por lo cual a lo mejor no han creído. Entonces, en ese aspecto el agua es necesario. Pastor, ¿qué hay de las personas, por ejemplo, que vienen de iglesia carismática, iglesia de la prosperidad, y fueron bautizados allí, pero después cuando llegan a una iglesia como tal que ya conocen la palabra, una iglesia que ora realmente la palabra, se de muchas cosas, esa persona, aunque ya fue bautizada, ¿se tiene que volver a bautizar o ya su primer bautismo es suficiente? Mi opinión es que si ellos en ese momento ya habían creído en Cristo, ¿sí? Déjeme decirle que la mayoría de los reformados han nacido en iglesias carismáticas y en iglesias que no tienen toda la doctrina de la gracia. Nadie se salva por doctrina, ni nadie se salva por iglesia. Se salva cuando esa persona
en cualquier momento ha creído en Cristo como su único y suficiente medio de salvación. Si esa persona creyó y confesó públicamente y se hizo bautizar, y lo bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se bautizó cuando sabía que estaba siendo bautizado, no necesita bautizarse nuevamente. Esa es mi opinión. Depende, pero yo normalmente dejo eso a la autoridad de la iglesia local. Ahora, el bautismo del catolicismo romano sí no se puede aceptar. Yo no lo puedo aceptar. Hay iglesias que lo aceptan porque dicen que le bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, especialmente algunos presbiterianos. Pero el detalle más importante es este, que no podemos dar la indicación de que una persona que sea creyente piense que tiene que depender del bautizo de agua para salvarse. ¿Sí? Es muy necesario ser fiel a las Escrituras, y si una persona ha creído, ¿sí? Sí, y cuando creyó se hizo bautizar, así su fe sea una fe simple, sencilla, está bautizado. Ok, ese es el primer sacramento del catolicismo romano, y es la manera de entrar a la iglesia, es la manera de salvarse, es la manera de hacerse cristiano por infusión, lo cual la Biblia niega, porque la Biblia dice que es por fe solamente, es por imputación, no por infusión. No por infusión de fe a un niño, sino por imputación de la justicia de Cristo sobre el pecador y el pecado del pecador sobre Cristo por la fe en Cristo. ¿Otra pregunta? No. No, venimos, ya vamos a llegar. El segundo sacramento es el sacramento de la confirmación. No es ningún sacramento instituido en la Biblia, pero la Iglesia, como obviamente tiene dudas de que ese sacramento salve, va a agregarle la fe, y la fe la agrega a los 7 años, cuando el niño llega al uso de razón. Y luego el niño debe decir que cree en Jesús, pero no solamente en Jesús, sino en todos los medios de salvación que ofrece la Iglesia Católica. O sea que el niño lo que va a creer es en la Iglesia Católica, no necesariamente en Jesús independientemente. Nadie se va a salvar estando en una iglesia particular. Solamente se salvan los que creen en Cristo como único y suficiente medio de salvación. Entonces, el obispo le da un golpe en la cara para infundirle el Espíritu Santo y infundirle también esa creencia. Así el niño no sabe lo que le está pasando, sea a los 7 años. No hay una edad determinada en la Biblia para creer. Alguien cree cuando se está muriendo, alguien cree muy temprano en la edad. Juan el Bautista creyó cuando todavía no había nacido. El Espíritu ya entró en él y la Biblia dice eso, que el Espíritu lo movió en su corazón cuando vio llegar a la madre de nuestro Señor Jesucristo con el bebé en su vientre. El tercer mandamiento
es el tercer sacramento de la Iglesia, que no existe ese sacramento en las iglesias bíblicas, es el de la confesión y la penitencia. Ese sacramento no existe en las iglesias bíblicas o en la Biblia, porque Dios ha determinado ser el confesor. Dios, la persona se arrepiente, Dios escucha su arrepentimiento y le da el perdón. Y está repetido eso muchas veces en la Biblia. Así que la persona no tiene que esperar hasta encontrar a un sacerdote para que le perdone los pecados. Por eso, cuando ha nacido de nuevo, va a desarrollar una preocupación tremenda por vivir dándole gloria a Dios y vivir una vida de arrepentimiento y de obediencia, de tal manera que cuando peca, inmediatamente se arrepiente por la fuerza del Espíritu Santo. Y si no lo hace inmediatamente, no va a estar en paz hasta que se arrepiente. O sea que esa confesión es directamente con Dios. Esta confesión de hombres, como lo dijimos ayer, es una confesión de accountabilidad, de rendimiento de cuentas de unos con los otros para crecer en santidad. Y por eso dice, confesen sus pecados los unos a los otros. Eso quiere decir no para perdonar, sino para rendimiento de cuentas, para ayudarse mutuamente a crecer en santidad. El sacramento de la penitencia está en el 1434 a 1440 en el libro dice en 1434, la penitencia interior del cristiano puede tener expresiones muy variadas. La Escritura y los padres insisten sobre todo en tres formas: el ayuno, la oración y la limosna. Si usted se arrepiente y hace ciertas cosas, eso lo puede hacer, pero eso no le garantiza que el perdón. Lo que le garantiza el perdón es su fe en Cristo. Es decir, yo soy tu hijo, estoy perdonado, sigue adelante. No tiene que. La conversión se realiza en la vida cotidiana mediante gestos de reconciliación. No hay ningún gesto de reconciliación. O usted se reconcilia o no se reconcilia. Se arrepiente o no se arrepiente. El sacramento, veamos 400. El pecado es ante todo, 1440 estoy leyendo, ruptura de la comunión con Él. Eso es verdad. Al mismo tiempo atenta contra la comunión de la Iglesia. Sí, eso es verdad. Por eso la conversión implica a la vez el perdón de Dios y la reconciliación con la Iglesia. Cuando usted se reconcilia con Dios, está reconciliado con la Iglesia. No necesita doble. ¿Y qué es lo que expresa y realiza litúrgicamente el sacramento de la penitencia y la reconciliación? Ya nosotros nos hemos reconciliado con Dios por la sangre de Cristo. 2 Corintios, 2 Corintios 5, 17 al 21. Solo Dios perdona el pecado. Esto me gusta. 1441. Solo Dios perdona los pecados, porque Jesús es el Hijo de Dios, dice de sí mismo. El Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra y ejerce ese poder divino.
tus pecados están perdonados, dice en Marcos y en Lucas. Mas aún en virtud de su autoridad divina, Jesús confiere este poder a los hombres para que lo ejerzcan en su nombre. Eso es solamente para la disciplina de la iglesia, no para el perdón de pecados para salvación. Cristo quiso que toda la iglesia, tanto en su oración como en su vida y su obra, fuera el signo de instrumento de perdón y de reconciliación con los que nos adquirió el precio de su sangre. Sin embargo, si eso es verdad, la primera parte es verdad, no podemos estar en pecado y comprometer la iglesia. Si alguien peca o está en pecado, afecta a toda la iglesia. Sin embargo, confió en el ejercicio del poder de la absolución al ministerio apostólico, que está encargado del ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5:18. El ministerio de la reconciliación es de todos nosotros, de la iglesia. Este es el ministerio de reconciliación, presentarle el evangelio a cuanta persona encontremos, y si la persona cree, todos sus pecados quedan perdonados. Ellos dicen que Cristo instituyó el sacramento de la penitencia en 1446, ante todo para los que después del bautismo hayan caído en el pecado grave y así hayan perdido la gracia bautismal y lesionado su comunión eclesial. En otras palabras, para los que pierden la fe, la recuperan a través de la confesión. Pero la Biblia dice que los que creen de verdad nunca pierden su fe, porque siempre están viviendo una vida de arrepentimiento, de pidiéndole perdón a Dios por sus pecados. No puedo quedarme mucho tiempo porque no tenemos suficiente tiempo. La 1449, la fórmula de absolución en uso de la Iglesia latina expresa el elemento esencial de este sacramento. El Padre de la Misericordia es la fuente de todo perdón. Realiza la reconciliación de los pecadores por la Pascua de su Hijo y el don de su Espíritu a través de la oración y el ministerio de la Iglesia. No, la Iglesia no puede conceder el perdón, lo concede directamente Dios cuando nosotros. La fe es una cosa muy personal y es una relación personal entre Dios y los hombres. Bueno, en otras palabras, no solamente este catecismo habla dentro de la confesión de la satisfacción, pero habla también de las indulgencias. Y me gustaría ver que ustedes fueran allá al 1471. Vea que eso no ha cambiado nada desde la Reforma Protestante y el catolicismo. La doctrina y la práctica de las indulgencias en la Iglesia están estrechamente ligadas a los efectos del sacramento de la penitencia. El sacerdote da la absolución y luego usted adquiere indulgencia. La indulgencia, ¿qué es la indulgencia? Es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados. En cuanto a la culpa que un fiel dispuesto a cumplir y cumpliendo determinadas condiciones consigue por medio de mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, ¿desde cuándo la Iglesia es administradora de la redención? La Biblia no dice nada de eso. Distribuye y aplica con autoridad el tesoro de la satisfacción de Cristo y de los santos. Ajá.
ya no es Cristo solamente, sino los méritos de los santos, los hombres que han hecho más por su cuenta para salvarse, son puestos en un banco, en un tesoro, para distribuirlos a los que pecamos mucho más que los santos. Ya no son los méritos de Cristo, sino los santos. ¿Aquí qué niega? Solo Cristo. ¿Lo ven claro? Subráyenlo, por favor. La indulgencia es parcial o plenaria, según libere de la pena temporal de vida por los pecados, en parte o totalmente. O sea que la pena temporal está hablando del purgatorio. Todo fiel puede lucrar por sí mismo o aplicar por los difuntos a manera de sufragio las indulgencias tanto parciales como plenarias. O sea que si el difunto está en el infierno, está en el purgatorio, usted puede sacarlo. Pero el difunto o está en el cielo o está en el infierno, porque no hay purgatorio. Y el difunto tiene que salvarse él mismo confiando en Cristo antes de morir. Después de muerto es demasiado tarde. Juan 5:29. Las penas del pecado. Para entender esta doctrina y esta práctica de la Iglesia, es preciso recordar que el pecado tiene una doble consecuencia. El pecado grave nos priva de la comunión con Dios y por ello nos hace incapaces de la vida eterna, cuya privación se llama la pena eterna, el infierno. Por otra parte, todo pecado, incluso venial, entraña apego desordenado a las Escrituras que es necesario purificar. Ya Jesús purificó eso en Colosenses 1:20 y 21, para entregarnos puros y salvos y sin mancha delante de Dios. O sea que no se necesita más. Pero este asunto de que pecado venial y pecado mortal, pecado es pecado. Venial o mortal lo lleva al infierno porque es una traición cósmica en contra del santo Dios. A 1478, no puedo creer que esto esté aquí. Las indulgencias se obtienen por la Iglesia, que en virtud del poder de atar y desatar, que le fue concedido por Cristo Jesús, interviene en favor de un cristiano y le abre el tesoro de los méritos de Cristo y de ¿quién más? Y de los santos, para obtener del Padre de la misericordia la remisión de las penas temporales debidas por sus pecados. Y por eso la Iglesia no quiere solamente acudir en ayuda en este cristiano, sino también impulsado a hacer obras de piedad, de penitencia y de caridad. Puesto que los fieles difuntos en vía de purificación, el difunto, nosotros estamos en vía de santificación hasta cuando moramos. Pero después de muerto, son también miembros de la misma comunión de los santos. Podemos ayudarles. Nada, eso no es verdad. Entre otras formas, obteniendo para ellos indulgencias. ¿Cuánto quiere pagar para sacar a su mamá del purgatorio? De manera que se vean libres de las penas temporales, eso quiere decir, del purgatorio, debidas por sus pecados. O la sangre de Cristo es suficiente para pagar por los pecados o no es suficiente. Y si la sangre de Cristo no es suficiente, ninguna llamitas de purgatorio le van a hacer, ni oraciones de un obispo o de un sacerdote que es más pecador. Ok.
Hay un numeral que dice que no hay otra manera de obtener en el número 1457, ¿ya lo tocamos? Sí. Bueno, ese es el famoso sacramento de la penitencia. Luego, nadie puede tomar el sacramento de la Santa Cena o de la comunión, o que ellos llaman de la Eucaristía, al menos de que se haya confesado y haya recibido absolución del sacerdote por todos sus pecados que confiesa. La Eucaristía. La Eucaristía es quizás uno de los sacramentos más mal entendidos, no solamente por el catolicismo romano, sino por otras religiones y sectas cristianas. Pero la diferencia máxima entre la Eucaristía en las iglesias bíblicas y la Eucaristía en el catolicismo romano es que en el catolicismo romano el pan y el vino se convierten realmente en el cuerpo y en la sangre del Señor Jesucristo.